Es un gusto poder saludar a todos y cada uno de ustedes, aquellos maravillosos miembros de esta comunidad, a todos aquellos que están estudiando también Kabbalah en este centro de enseñanza, así como a todas aquellas personas que se incorporan por primera vez a esta clase de introducción fundamentada pues precisamente en los Sefer Kodesh. En este caso vamos a hablar sobre el Zohar. Voy a hacer una introducción para aquellos que tengan alguna duda de por qué razón debería yo de aprender un poco sobre esta enseñanza. Pero más allá de eso, también nos va a permitir a todos y cada uno de nosotros tener la oportunidad de recordar qué fue lo que a mí me llevó a introducirme en esta enseñanza. Y es que en algunas ocasiones, recuerdo hace aproximadamente 3 años, en el centro Kabbalah de Azcapotzalco, nos visitaba una pareja joven, no sabemos si eran hermanos o eran pareja, y les preguntábamos cuál es la razón o el propósito de su visita, y nos comentaban que pues bueno, ellos querían aprender Kabbalah porque habían visto, se habían enterado que habían algunos personajes que actualmente estaban estudiando pues Kabbalah y mencionaron pues prácticamente a Madonna, a Keanu Reeves, a algunos protagonistas de algunos filmes muy conocidos en Hollywood. Entonces, cuando nosotros comenzamos a querer conocer esta enseñanza, la primera interrogante podría ser ¿con qué propósito nosotros lo hacemos? Bueno, y cualquier respuesta es válida. ¿Por qué razón? Porque pues las respuestas tienen el propósito de, de ser procuradas a través de las vivencias que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Bien, entonces, para poder hablar sobre la introducción al Zohar y Kabbalah con los 72 nombres de Dios, primero vamos a responder a una pregunta que es importantísima y que nos debemos de hacer. ¿Qué es el Zohar y qué es la Kabbalah? Porque muchas veces nosotros decimos voy a estudiar Kabbalah e inmediatamente me imagino que está implícito este Sefer, este libro, el libro del esplendor, debido a que es uno de los que actualmente se está distribuyendo con gran alcance a diferentes partes del mundo, se está traduciendo a diferentes idiomas y bueno, pues lo normal es que los libros traducidos avancen más rápido que los maestros que se encarguen precisamente de instruir sobre esta enseñanza. Entonces, en algunas ocasiones, cuando comenzamos a adentrarnos en el estudio del Zohar, pues encontramos diferentes vertientes, porque cada moré, cada Talmid Jajam, cada rabino, cada maestro está educado en una yeshiva, en una escuela completamente diferente. Si es que asistió a una yeshiva, cuando estamos hablando de una escuela judía, o si asistió a una universidad hebrea. Entonces, estas variantes son muy importantes identificarlas para que de esta forma sepamos por qué razón cada maestro trae aparentemente una interpretación diferente. Y bueno, pues es muy importante que nosotros recordemos algo. Todos los maestros, aunque no sean de Kabbalah y le estén enseñando a usted a despertar su conciencia y a cuestionar todo lo que usted ha creído, todos los maestros son buenos. Y recordemos que al final del día, todas las enseñanzas que nosotros vamos a recibir se van a adecuar al proceso de aprendizaje al cual yo estoy listo para recibir. ¿Por qué razón? Porque recordemos que muchas veces nosotros podemos escuchar la disertación de algún maestro y podemos tener cierta barrera, cierto rechazo. ¿Por qué razón? Porque pues probablemente mi alma lo que está buscando es alimentarse de un conocimiento que probablemente va en esa especialidad, pero con una explicación un tanto diferente. Bien, para ello, pues vamos a colocar aquí una lista que usted está teniendo a continuación aquí en su pantalla. Y bueno, cuando nosotros hablamos sobre Kabbalah, primero volvemos a mencionar el Zohar, es solamente uno de los diferentes libros que nosotros utilizamos o leemos para poder aprender Kabbalah. En este caso sabemos que el Zohar, o el libro del esplendor, es un libro en el cual no se termina de poner de acuerdo si fue escrito realmente por Shimon Bar Yochai entre el siglo II y siglo III de nuestra era,
aunque algunos otros mencionan que probablemente fue Moshe de León quien en el siglo XI redactó parte de estos textos. Algunos historiadores comentamos que se comenzó a escribir precisamente alrededor del siglo I antes de nuestra era, porque también hay vestigios, gracias al descubrimiento de los rollos de Qumran, que demuestran que efectivamente habían textos cabalísticos que antecedían al siglo II o al siglo III. Bien, entonces este dato es muy importante, sobre todo porque cuando nosotros comenzamos a hacer una serie de interrogantes, generalmente tenemos que decir, bueno, ¿y dónde surge el Zohar? Porque muchas veces la condicionante que nosotros tenemos basada en nuestra educación obedece a querer únicamente fundamentar nuestra creencia en algo que consideramos kadosh o sagrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando usted platica con una persona que tiene algún concepto de su religión muy arraigado? Dice, para mí solamente la verdad se encuentra en la Biblia, para mí eso es palabra de Dios, para mí es la escritura sagrada. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué hay detrás de todo esto para poder entender la Kabbalah. Bien, entonces, lo primero que nosotros tenemos que mantener presente es que sí es cierto, el Zohar, el libro del esplendor, originalmente está escrito en hebreo, algunas porciones se encuentran en arameo. Hoy hay muchas versiones en muchos idiomas, inclusive hay editoriales que tienen impresiones completamente diferentes de los textos. Así que no se sorprenda si usted de pronto dice, quiero encontrar el Zohar, y de pronto alguien dice, mire mi Zohar es color azul, y tiene 24 volúmenes y tiene ahí una pila de libros. Algún otro va a decir, oye, pero yo tengo este Zohar que es de color negro, y después llega otro y dice, bueno, el mío es de color rojo. Oye, el mío son 5 libros, me comentaron que apenas se han traducido 5 y yo tengo el de 24. Entonces, obviamente, pues muchísima gente está tratando de hacer llegar el Zohar en diferentes idiomas. Bien, entonces volvemos a mencionar, lo que usted tenga es válido, es bueno. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el Zohar, pero este está en hebreo, en arameo, que es un libro muy diferente que leemos directamente en una sinagoga. Después de esto, tenemos otro segundo libro. ¿Por qué vamos a mencionar estos? Porque por lo menos estos 5 libros son los que usted tiene que considerar, además del Zohar, bueno, incluyendo al Zohar, para poder ir comprendiendo el estudio de esta sabiduría y entender de qué forma esto me va a ayudar a generar un cambio, no solamente emotivo en mi vida, sino también en el mundo de la materia. Porque mencionaba en un inicio, es cierto, estos jóvenes nos citaban, decían, bueno, yo vengo a estudiar Kabbalah porque me dicen que le ha funcionado muy bien a determinada persona, pero generalmente en respuesta al mundo de la materia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque generalmente cuando se llega a la Kabbalah puede existir un paralelismo como el de la persona que generalmente se acerca a una religión o alguna práctica. Dice, bueno, tengo algún problema, algún desequilibrio físico, carezco de salud, emocional, porque seguramente estoy atravesando una etapa de desapego que no sé cómo procesar. Desde la parte racional, cuando nosotros estudiamos ya una licenciatura, una maestría, un doctorado, y vemos que realmente estudiamos más y sabemos cada vez menos del origen y del propósito por el cual nosotros estamos aquí. Y lo más importante es que muchas veces nosotros llegamos a conocer muy bien el funcionamiento de un automóvil, el motor, cualquier artefacto electrónico como su móvil, se puede volver usted un experto, dominarlo, incluso repararlo, pero cuando se trata de usted, de pronto dice, ¿qué sucedió? ¿Dónde está mi manual de instrucciones? Algunos mencionan, está en la Biblia, y si somos realmente objetivos, la Biblia no tiene ese tipo de instrucciones que muchas veces nosotros tanto anhelamos encontrar. Bien, entonces, después tenemos el segundo libro, Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah también prácticamente se comenta que Abraham Avinu, el patriarca Abraham, es aquel que escribe este Sefer o este texto.
Y este texto del Sefer Yetzirah o del libro de la creación se expande pues precisamente todo el conocimiento que se tiene en África, que se tiene en Asia y en muchas otras culturas que actualmente ejercen una serie de ceremonias, una serie de rituales, o que conectan con una parte mística que a veces tiene resultados y a veces no. ¿Por qué razón? Porque gran parte de esta información nosotros debemos de saber surge precisamente de este libro. Inclusive el libro de la creación, dentro del estudio de la Kabbalah, representa el libro más complicado o el más enigmático en materia de Kabbalah. Es decir, nosotros podemos leer otros libros, pero Sefer Yetzirah es muy complicado entenderlo. ¿Por qué razón? Porque está lleno de símbolos. Inclusive si usted ha tenido la oportunidad de adquirirlo, porque de pronto decimos, Sefer Yetzirah, la creación del golem de Praga, con esto puedo animar un muñeco de arcilla, de ahí sale prácticamente una mezcla de lo que se conoce como el vudú y el famoso muñeco que se le clavan alfileres, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues el morbo humano generalmente dice, bueno, yo quiero saber un poco más sobre esa parte mística. ¿Realmente hay una forma de crear vida? Bueno, pues llegamos a Sefer Yetzirah y de pronto leemos Sefer Yetzirah y no entendemos nada, porque muchas veces adquirimos el libro por emotividad, porque alguien me dijo, ese es un libro muy misterioso, es un libro místico, y entonces pues nosotros queremos conocer un poco más, lo adquirimos y después se complica un poco leerlo, ¿bien? El siguiente, Sefer Raziel o el libro del ángel de los secretos, que es entregado según la tradición rabínica a Enoc, aquel que fue levantado en cuerpo físico. Bien, el Sefer Raziel es aquel que nos revela a nosotros los nombres de los malajim, y no solamente los malajim o los ángeles, sino todos los niveles jerárquicos que hay, no solamente hablando de un malajim, sino de un yihudim, de un masikim, y de muchos otros seres que están vibrando, o inteligencias que hoy sabemos son reales, inteligencias extrasensoriales, porque hemos mencionado, nos enseña a nosotros el Zohar, que el ser humano es tan antropocéntrico y tan egoísta que sigue imaginando que todo el universo fue creado exclusivamente para el ser humano, que únicamente es la única inteligencia que está habitando en este plano. Entonces, hoy en día, pues obviamente se sabe que eso no es cierto. Entonces, el Sefer Raziel nos enseña prácticamente a entender quiénes son esos seres, qué había antes de la colocación de Adán y Eva en el huerto del Edén en el Génesis, cuáles son los seres que ya habitaban en este planeta, quiénes nos antecedieron y cuántas veces este mundo fue reseteado. Es decir, si nosotros mencionamos, la Biblia dice tradicionalmente que esta humanidad tiene 5.780 años, pues obviamente sabemos que Sefer Raziel nos menciona que no es cierto, que han existido varias depuraciones universales, y de ahí tenemos vestigios que hoy, pues gracias a las pruebas de carbono, podemos saber que es cierto cuando se encuentran fósiles de dinosaurios, de mamuts, de muchos otros personajes que superaban aún en la estructura fisiológica al ser humano. Bien, entonces todas estas inteligencias se encuentran en constante relación con el ser humano, pero ese es un tema que más adelante se podrá ver. Bien, la Torah. La Torah, o lo que significa las instrucciones, que es lo que se conoce como el Humash, el Pentateuco, los 5 libros de Moshe Rabenu, esos son imprescindibles, porque cuando nosotros comenzamos a hablar sobre los 72 nombres de Dios, comenzamos a hablar sobre la Kabbalah, es necesario que sepamos que se encuentran codificados en este Sefer, en este libro. Entonces, de forma paralela, si yo decido estudiar el Zohar, inevitablemente no me puedo despegar de los textos bíblicos. Tal vez usted me diga, yo no tengo un Tanaj hebreo, yo no tengo una Torá, yo no tengo un Humash, mientras puede usted familiarizarse en el idioma que usted
conozca sobre estos 5 libros bíblicos, pero no desde la perspectiva religiosa, sino que tiene la finalidad de que usted sepa quiénes son los personajes que constantemente van a estar citados en el Zohar. Entonces, si nosotros no tenemos de manera inicial un conocimiento de la historia de la Torah o de los personajes como Adán, Javá, quién es Isaac, Jacob, quién es Lea, quién es Ribka, quién es Yosef. Si no sabemos quiénes son ellos, de pronto vamos a estar repitiendo únicamente una serie de rezos, esperando que algo acontezca milagrosamente y no va a funcionar. Eso es algo que también tenemos que tener muy presente. Y el Sefer Abahir, que es el libro de la claridad. Este otro libro nos va a ayudar a nosotros a poder conocer a profundidad de qué forma fueron pues prácticamente viviendo estos eventos. Por ejemplo, Abraham Avinu, los nombres de algunos personajes que no se muestran directamente en la Torá, o en el Tanaj. El Tanaj, recuerde que es la Biblia hebrea, no Biblia judía, porque recuerde que previo al judaísmo hubo una comunidad hebrea, ¿bien? Pues hay una diferencia, y esto es importante recalcarlo, porque la Kabbalah no es exclusiva de nuestra comunidad judía. Judíos somos solamente una de las 12 tribus que existen. Así que si alguien le dice por ahí con el afán de quererle desalentar, mencionando que usted no debe de leer la Kabbalah porque no es judío, eso es un error. ¿Por qué razón? Porque la Kabbalah entregada desde el Sefer Yetzirah a Abraham Avinu no fue entregada a ninguna de las 12 tribus. Todavía no existían las 12 tribus. Abraham Avinu comenzó a ser hebreo cuando salió de su tierra natal de Ur de los Caldeos. Y vuelvo a mencionar, y él no era judío. Así es que ahí hay muchas veces un error de transliteración que en ocasiones genera pues precisamente una barrera para aquel que quiere aprender. Así que si usted quiere estudiar el Zohar, quiere aprender Kabbalah, hágalo con toda la libertad del mundo, sin tenerse que sujetar usted a la condicionante o la limitante religiosa que se puede encontrar en diferentes partes del mundo. Bien, aquí, vean, ya pasaron unos minutos, hablamos solamente sobre 5 textos y ahora vienen otros textos más, porque recuerde que si usted se quiere aventurar en el estudio de la Kabbalah y del Zohar, va a ir creando usted una biblioteca, se va a ver bonita su pared ahí llena de libros. Bien, y bueno, ¿qué sucede? Mencionamos los libros principales para estudiar la Kabbalah fueron el Zohar, Sefer Ayashar, no, Sefer Ayashar no lo mencioné, Sefer Abahir, Sefer Yetzirah, de Malachim Raziel, y bueno, pero para poder entender esos textos le tenemos que sumar estos otros 3, que por lo menos son fundamentales. Si usted llega a una librería donde realmente le va a atender un moré, un rabino, alguien que ha seguido las raíces judías. Si usted llega y le dice, quiero aprender Kabbalah, quiero aprender el Zohar, lo primero que le va a decir, y ya conoce el Tanaj. Dice, ¿y qué es eso? Yo sé que muchos tienen Tanaj en su casa, porque es una Biblia, solo que aquí nosotros lo denominamos Biblia hebrea, ¿bien? ¿Por qué razón? Porque la Torá fue también entregada al pueblo de Eretz Israel, a Israel, una de las tribus, y no a la tribu de Judá. Bien, entonces tiene que familiarizarse, tiene que amar la literatura, eso es algo inevitable, tiene que ser paciente, porque poco a poco va usted ir encontrando que hay ciertas palabras que tienen una terminología a veces un poquito complicada de entender, pero conforme usted va avanzando, se va a dar cuenta de que lo va a dominar de manera inmediata, ¿bien? El Midrash, que es lo que se conoce como la Torah oral, y el Talmud, que son las enseñadas basadas en discusiones. Estos 3 textos, de forma paralela con el Zohar, le van a ayudar a usted a poder comprender esta maravillosa enseñanza, ¿bien? Entonces, estos son los libros que deben de considerarse, pues prácticamente básicos para comenzar su enseñanza. No es solamente tener el Zohar y comenzar a leerlo, porque muchas veces comienza a leer el Zohar
y hay quienes desisten en el primer libro, quienes dijeron, voy a adquirir el primer volumen del Zohar, y después dicen, no, pues si tan solo el prólogo o la introducción abarca más de la mitad del libro, y cuando comienza a hablar sobre Bereshit, el libro del Génesis, ya es probablemente la tercera parte de este texto, ¿bien? Entonces, vamos a tener esto muy presente. Ahora, aquí voy a dejar una imagen que habla precisamente sobre diferentes rabinos, muy conocidos, algunos ni siquiera fueron titulados como rabinos, como Abraham Abulafia, pero que obviamente son figuras de autoridad muy importantes en años pasados que nos permiten conocer cuál es el origen de estos textos. Bien, pues aquí vemos, seguramente ustedes estarán familiarizados con algunos de ellos, Isaac Luria, el Baal Shem Tov, Yehuda Ashlag, Berg, Moshe Cordovero, Bala Sulam, Shimor Bar Yochai, Isaac Kaduri, Abraham Abulafia, Ari Kaplan, Shalom Sharabi, Yosef de la Reina, y algunos en la actualidad que en las redes sociales pues también están instruyendo Kabbalah con una vertiente diferente. Hemos mencionado, si usted busca a Rab Michael Leitman, pues prácticamente se va a encontrar a un rabino que se involucra mucho en el mundo del diario vivir, de la cotidianidad, opinando sobre política, opinando sobre acontecimientos contemporáneos. Albert Goslan se va a enfocar un poco más a la meditación, le va a decir, tiene que escanear usted esta letra, tiene que pronunciarla, se dedica más al tema de las meditaciones. Shalom Arush es un rabino de Breslev que va más enfocado a la Torá, a la ética que se debe de vivir en la vida cotidiana también. Karen Berg, que tiene, pues, es una familia que hoy ya sabemos, yo sé que muchos de ustedes saben que fueron expulsados de la comunidad judía junto con el Rab Berg. ¿Por qué razón? Porque comenzaron a instruir Kabbalah y obviamente pues fueron expulsados de la comunidad. Hay un maravilloso doctor, Mario Saban, que habla pues precisamente con mucha apertura sobre el origen de los sistemas de creencias que actualmente se tienen principalmente en Occidente, en Argentina, Javier Wolkoff, Daniel Eichenloher, etcétera. Es decir, vamos a tener muchísimos maestros que nos van a dar herramientas precisamente para poder enriquecer este conocimiento. Ahora bien, esto que usted ve aquí, que se preguntará, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, recordemos algo, mencionamos que los vestigios que por lo menos se puede corroborar efectivamente forman parte de una evidencia tangible y encontrado, según la arqueología, fue prácticamente desde un siglo antes de nuestra era, cuando se escribieron algunas porciones cabalísticas. Recordemos que, según la historia, una vez que los macabeos logran reconquistar el segundo templo, en ese momento ocurrió una gran disensión dentro de la comunidad judía, así como en la actualidad. En la actualidad, judaísmo se divide en muchísimos grupos, es decir, no todos los judíos estudiamos o aprendemos en las mismas instituciones de formación, ¿bien? Pero bueno, ¿por qué es importante que partamos de esto? Primero, porque seguramente cuando usted tenga que comentarle a alguien sobre por qué se interesó en la Kabbalah y de dónde surge, bueno, recordemos que la Kabbalah surge de unos sacerdotes que son llamados, y que usted puede ver aquí en la diapositiva en la parte inferior, conocidos como los esenios, como los sacerdotes originales del templo. Recordemos que en esos tiempos había una gran división. ¿Por qué razón? Porque prácticamente aquellos que estaban dirigiendo las ceremonias en el sagrado templo eran los saduceos, que eran prácticamente aquellos que impusieron su propio sacerdocio expulsando a los esenios. Es decir, si usted recuerda sobre el sagrado templo, aquellos sacerdotes que estuvieron desde en el primer siglo antes de nuestra era común, primer siglo en nuestra era, segundo siglo en nuestra era, pues prácticamente estamos hablando de sacerdotes que no tenían nada que ver con los esenios. Los esenios son aquellos que huyen precisamente para no tener conflictos con
con Roma y con la parte saducea que se había corrompido para beneficio económico, pues ellos deciden huir y dicen, mejor nos vamos a la ortodoxia, nos vamos a las cuevas, al desierto, allá a Qumran, y ellos comienzan a dejar ahí una serie de textos. De ahí surge la Kabbalah. Es decir, cuando nosotros comenzamos a revisar la historia desde una perspectiva en base a lo que estaba ocurriendo en ese momento, debemos de recordar que la Kabbalah en su momento fue entregada a los Cohen Gadol, a los sumos sacerdotes, pero no eran ni los fariseos, porque recuerden que los fariseos que estaban también ya en ese primer siglo, alrededor antes, después del primer y segundo siglo, pues eran una serie de personajes que en ese momento se encontraban anunciando su propia enseñanza, iban a diferentes comunidades, lo que hoy serían como los misioneros de algunas religiones que van a un lugar y enseñan, a otro lugar y enseñan. Estos son los fariseos. Y bueno, pues no vamos a mencionar a los demás para no entrar muchísimo en la historia. La idea es que podamos llegar a la generalidad de esta introducción. Bien, en algún momento tocaremos de manera un poco más amplia quiénes son cada uno de ellos, por qué razón estamos viviendo los conflictos que actualmente se tienen, pero dentro de estos 5 grupos de judíos que existían un siglo antes prácticamente de nuestra era común, los sacerdotes originales que se escondieron en Qumran son los esenios, y de los esenios, vuelvo a mencionar, se deriva lo que hoy conocemos como la Kabbalah, y se piensa que prácticamente en esos tiempos es cuando se comienza también a escribir el Zohar. Bien, entonces esto es muy importante. Si usted tiene la oportunidad, va a poder ir descubriendo un poco más sobre esto, ¿bien? Ahora bien, esto que está aquí es una regla que debe de seguir todo estudiante de Kabbalah. No hay forma de saltarse esto que estamos viendo aquí y no entenderlo para poder avanzar. Recordemos que en el judaísmo, cuando se habla sobre textos sagrados, el Zohar es un texto sagrado, se mencionan 5 niveles de interpretación. Haga de cuenta que es como un árbol. En ese árbol muchas veces nosotros podemos ver el fruto, podemos ver el follaje, podemos ver el tronco, pero no siempre podemos ver las raíces. Y si vemos las raíces, no vemos de qué manera está estructurado molecularmente este árbol, y ver de qué forma absorbe nutrientes. Entonces tenemos que introducirnos de manera que podamos ir entendiendo qué significa lo que es el Pardes. El Pardes es lo que muchos llamaríamos como la exégesis, que nos va a permitir a nosotros revelar qué es lo que realmente significa o cuál es el mensaje que se está procurando transmitir más allá de la simple literalidad. Bien, para ello pues vamos a mencionar con este ejemplo la primera letra de Pardes se menciona como Peshat y significa superficie. Significado directo o literal, si esto lo tuviéramos que comparar al cuerpo humano, esto es prácticamente lo que nosotros vemos de manera evidente. Decimos, bueno, pues soy un cuerpo, pero ¿qué sucede? ¿Solamente somos un cuerpo? ¿Somos solamente lo que se está mostrando externamente? No. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos atrás de la piel que está expuesta y que nos da cierta identidad, encontramos que hay lo que significa como el remesh, las pistas o la parte profunda, ¿bien? Es decir, aquí encontramos nuestros tendones, nuestro sistema óseo, todos los órganos que permiten la función de nuestro cuerpo. Esto sería un equivalente a remesh, ya más allá del cuerpo. Después pasaríamos al nivel Drash. El nivel Drash ya sería pues prácticamente las células. Es decir, bueno, ya sé que o parte de mí es un riñón, es un pulmón, un corazón, un hígado, etcétera. Entonces, pero todo esto está estructurado por billones de células. Entonces significa que si yo tengo un microscopio voy a poder identificar que también soy un conjunto de células. Es decir,
De esta forma nosotros también tendríamos que entender cómo funciona la enseñanza del Zohar y los mismos textos bíblicos. Después, la última, que es donde precisamente se revela la Kabbalah, es lo que conocemos como la parte Sot, la parte secreta, el misterio o el significado esotérico, místico dado a través de la inspiración o la revelación. No sé si usted recuerda, bueno, sé que algunos no, que nos están acompañando por primera vez, pero en la Kabbalah se menciona que cuando nosotros tenemos una maravillosa idea que se convierte en un éxito rotundo, significa que hemos logrado conectar con la parte de la parte mística o la parte más elevada que está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Es decir, por eso funciona la Kabbalah. La Kabbalah, cuando se habla sobre la parte mística, se enseña al estudiante a que pueda conectar precisamente con esa señal que está emitiendo las ideas. Bien, recordemos que hoy sabemos neurológicamente que no hay un proceso químico, biológico, que se ejecute dentro de nuestro cerebro para que cree una idea. Nosotros creemos que la idea se nos ocurrió. Sin embargo, neurológicamente no hay forma de saber cómo se materializan las ideas, ¿bien? Entonces, las ideas vienen a la persona o al recipiente que está listo o que está buscando crear algo en beneficio de la humanidad con los resultados secundarios que usted sabrá. Usted inventa algo, obviamente lo patenta, lo vende y probablemente ahí soluciona uno o varios aspectos de su vida, ¿bien? Ahora bien, si sumamos nosotros a esto, espero que no se vaya desalentando porque dice, bueno, ya me habló usted sobre los universos, perdón, ya hablamos pues prácticamente sobre Pardes, ahora vamos a hablar sobre los 5 niveles, los 5 universos de la Kabbalah. Mencionamos hace un momento que cada uno de estos niveles cumplen una función. El universo de Asia hace referencia al mundo de la materia, el universo de Yetzirah hace referencia a la parte emocional, el universo de Briah hace referencia a inteligencias extrasensoriales paralelas, el universo de Atzilut es de donde vienen todas las ideas, toda la creatividad y que es donde generalmente trabaja la Kabbalah. La Kabbalah, si nosotros vemos Atzilut, está en la cuarta parte, de arriba hacia abajo, es escarbar, si nosotros lo viéramos de abajo hacia arriba, sería aprender a conectar con esa inteligencia que a mí me va a llevar a materializar, a ser un genio o ser un máster en algún aspecto de mi vida. Bien, entonces, esta es terminología que usted también tiene que conocer sobre los universos de la Kabbalah. Entonces, en esta introducción le estamos sentando las bases para que usted, no sé, en su tiempo libre, en fin de semana, tome nota y diga, bueno, voy a ver qué es el universo de Asia, a qué se refiere Yetzirah, qué es Briah y qué es Atzilut. Bien, para que de esta forma, cuando una persona realice algún seder, un seder es un ritual que lleva un orden, pueda efectivamente materializar lo que tanto anhelo. Es decir, si yo deseo ser próspero, bueno, debo de saber cómo conectar con la emanación energética que está dando el universo para que yo pueda ser próspero o próspera en el aspecto de la vida que en ese momento estoy necesitando. Pero para ello, mencionamos, se necesita saber colocarse, ¿bien? El Zohar, o lo maravilloso de la Kabbalah, es que responde a estas 3 interrogantes. La primera, nos enseña el Zohar, nos enseña la Kabbalah, que nosotros nos enfermamos por niveles de calidad, por nuestros niveles de calidad de vida que llevamos y que tiende a tener diferentes vertientes. Nos enseña también el Zohar que así como nosotros tenemos la capacidad de enfermar nuestro cuerpo, tenemos la capacidad de repararlo. Para ello, obviamente, pues hay todo, se tiene que realizar todo un proceso para identificar qué fue lo que me enfermó.
cómo estuve yo procesando los eventos que estuve viviendo en la vida cotidiana. Emocionales acerca de por qué me duele el alma, que va más allá de la parte mental. Recordemos que en la parte emocional generalmente se vive una serie de procesos que llegan a afectar el mundo físico, es decir, muchas veces una enfermedad, un padecimiento puede ser producto de una emoción mal procesada, porque de pronto hice corajes, porque de pronto viví una etapa de desapego que me generó un gran dolor. Y qué va más allá de eso, ¿bien? Que en su momento vamos a tratar de explicar. Y la parte racional, que es precisamente la que muchas veces lleva a preguntarnos, como dice Rab Maimónides, nuestra parte intelectual siempre está preguntando qué es Dios más allá del contexto religioso. ¿Por qué razón? Porque nosotros pues conocemos a Steve Hawkins y Steve Hawkins pues desafortunadamente no conoció la Kabbalah, sino yo creo que hubiera primero entendido qué significa Dios, qué es Dios y que no es un ser bonachón, ni es un anciano de días con bata blanca, barba larga, eso no es Dios según la Kabbalah ni según el Zohar. Bien, entonces Steve Hawkins pues buscó un Dios religioso, en el Zohar no se busca un Dios religioso. ¿Por qué razón? Porque él forma parte de todo debido a que hay una teoría del Ein Sof, de la contracción del universo, no el Big Bang, sino lo que se conoce como el Ein Sof, que es muy importante entender bien. Y sobre todo, ¿qué es usted? Muchas veces mencionamos, hay algunos textos maravillosos que están escritos ahí en el Talmud, dice que muchas veces nosotros creemos que somos seres humanos, que tratamos de tener experiencias espirituales, y no es así. Nosotros somos seres espirituales que venimos a este mundo a tener una experiencia precisamente humana para poder entrenar y estar listos para el siguiente crecimiento. Y esto, por supuesto, que es comprobable de diferentes formas. La primera de ellas es cuando nosotros meditamos y sabemos cómo meditar, cómo generar esas frecuencias. La segunda es cuando nosotros dormimos, que yo no sé si a usted le habrá pasado, que algunas personas dicen, no, es que esto yo ya lo viví. Ah, no, seguramente es un recuerdo, porque ya habrás pasado en ese lugar. Y usted dice, no, es que yo nunca había venido a este lugar, pero reconozco muy bien esto. ¿Qué sucede? Su nefesh, su alma, hay una parte de usted que se adelanta al tiempo. Recordemos que mientras nosotros estamos sujetados, dice el Zohar, que mientras nosotros estamos sujetos a este cuerpo, también estamos dependiendo de la lentitud de esta vasija. Por lo tanto, solamente podemos habitar en un lugar adecuado cuando somos conscientes. Pero cuando nosotros aprendemos a generar ese desprendimiento, podemos estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Es algo que también enseña la Kabbalah. Bien, pero sobre todo volvemos a mencionar acerca de quién es usted, de dónde viene, para qué está aquí y hacia dónde va. Cuando nosotros respondemos a esas tres interrogantes, entonces comenzamos a tener realmente sentido, toma sentido nuestra vida, y volvemos a mencionar para poder conectar con ello. Nosotros lo podemos hacer, vuelvo a mencionar, a través de la meditación, a través del sueño y cuando dejamos este cuerpo, cuando ya hemos muerto. Entonces, la tercera como que no es una muy buena alternativa, perdón, pero usted puede realizarlo a través de la meditación y a través de las revelaciones en sueños, ¿bien? Ahora bien, también tenemos que irnos familiarizando con lo que se conoce como el árbol de la vida, las 10 sefirot, las 10 esferas que vemos aquí, que nos permite conocer cuáles son los arquetipos de los personajes que se encuentran descritos en la historia bíblica. Es decir, lo maravilloso del árbol de la vida es que va a ser un diagrama que le va a permitir identificar a usted mismo, sin que tenga que ir muchas veces con un terapeuta, a identificar por qué razón hay un desequilibrio en su vida y por qué razón este desequilibrio en su vida le está generando alguna afectación o algo que se conoce como una desconexión. Es decir, ¿por qué razón muchas veces no soy próspero económicamente?
porque seguramente la sefirot de acá abajo, que tiene la letra Hey en hebreo, esta letra Hey que está en la parte inferior, que se conoce como Malhut, o el universo de la materia, hace referencia también a un personaje, el rey David, aquel que muchos le dijeron que cantaba mañanitas, ¿no? Y no, él no, nunca cantó mañanitas él. Pero bueno, el rey David se describe que tenía en su momento teniendo, perdón, a la tierra de Israel viviendo su época dorada. Todo le iba bien. Pero ¿qué sucede con el rey David? Recordemos que el rey David en algún momento se confió de las riquezas. Primero era muy humilde, era un joven muchacho que trabajaba en el campo, después era el rey de la nación. ¿Y qué sucede? Bueno, pues lo comienza a seducir el poder, la materia, y de pronto comienza una caída muy fuerte. Entonces, a veces nosotros cuando comparamos de manera arquetipal a este personaje, nos damos cuenta de que gran parte de los sufrimientos que nosotros vivimos son precisamente porque comenzamos a guardar en demasía. Es algo que vemos nosotros en la vida cotidiana. Por ejemplo, lo podemos ver en desigualdades en el mundo, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a acaparar más de lo debido, ocurren ciertos problemas. Dicen, mira, en África, ¿no? Mucha gente con desnutrición, gente que se está muriendo de hambre. Y aquí en Occidente, ¿qué sucede? En Occidente la gente se está muriendo ¿de qué? De sobrepeso. Significa que hay un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de lo que nos enseña también el árbol de la vida. El árbol de la vida nos enseña que desafortunadamente, cuando nosotros comenzamos a acaparar algo, estamos afectando a alguien más. Y cualquiera de los dos extremos nos llega a dañar. Si tenemos de más, como el alimento, me puedo enfermar. Así como si tengo de menos, me puedo también enfermar. Bien, entonces, el árbol de la vida, que es algo que también se va a ir familiarizando, con lo que también se tiene que ir familiarizando el estudiante de la Kabbalah, va a brindarle las herramientas necesarias para que usted identifique de qué forma se conducía el rey David, cuáles fueron los errores que cometió, y que como dice también el libro de Eclesiastés ahí en el Tanaj, dice que no hay nada nuevo que ocurra bajo el cielo, porque lo que ha sido en el pasado vuelve a ser en el presente y continuará manifestándose en el futuro. Así que a la persona que hoy le rompen el corazón, también a alguien más le van a romper el corazón en el presente y también en el futuro. Lo importante es saber qué herramientas utilizar para poder salir de esa situación en caso de que se esté viviendo y de qué forma pues equilibrar para no volver a cometer el mismo error. Bien, estamos hablando solamente sobre Malhut para que tengamos una idea de lo que es el árbol de la vida. Bien, entonces recuerde usted, esta clase es introductoria, estamos hablando sobre lo fundamental, estamos hablando sobre lo básico que usted tiene que ir estudiando si le interesa la enseñanza de la Kabbalah, ¿bien? Entonces, este es el árbol de la vida que le comentaba hace un momento, tiene un significado, cada una de estas 10 esferas, cada una de estas líneas también tiene un significado, cada una de estas letras hebreas también tiene un significado que en su momento, conforme usted vaya descubriéndolas, se va a dar cuenta de que es maravilloso todo este sistema. Bien, entonces, con esta imagen queremos mencionar que Kabbalah es saber recibir. Nos enseña el Zohar que nosotros ya no tenemos que estarle pidiendo algo al Creador. El Creador es como esta antenita que se ve. Él ya está mandando y está mandando todo lo que este mundo necesita para subsistir. Una maravillosa persona, muy apreciada, de otro centro de enseñanza mencionaba, dice, una ballena llega a comer 1000 kilos de comida de manera diaria para poder subsistir. Dice, no te preocupes si ella tiene lo necesario para poder vivir, tú comes menos que eso. Así que por supuesto que va a haber algo para ti. Pero el problema es lo que comentamos, que muchas veces no sabemos cómo sintonizarnos en esa frecuencia que está mandando toda la información
para que nosotros podamos recibir esas señales. En Kabbalah es saber interceptar la señal. Es decir, recordemos aquella regla que mencionamos en tiempos pasados. Hay un refrán popular que dice que cuando algo te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. En la Kabbalah esa regla no aplica. En la Kabbalah tú sabes recibir, tú te pones donde sabes que está fluyendo esa energía para garantizar que sí se va a materializar. Entonces, ese es uno de los secretos maravillosos de la Kabbalah, que en la Kabbalah no estás viendo si le adivinas o no le adivinas, sino que conoces, no solamente astronómica y astrológicamente, la manera en que en la que los planetas generan un impacto en la vida del ser humano, que eso también está súper comprobadísimo, sino también ver de qué forma usted puede emitir ciertas frecuencias que le van a ayudar a mandar información al universo para que este mismo conspire a su favor y le entregue lo que usted tanto ha pedido. Porque déjeme decirle que todo lo que usted actualmente tiene en algún momento fue un decreto. En algunas ocasiones usted seguramente olvidó que anhelaba estar viviendo lo que está viviendo, pero no sabía cómo se activó. La Kabbalah lo que hace es enseñarle a usted cómo ser consciente de lo que anhela para poder recibir lo que tanto está pidiendo. Bien, pues si les parece, vamos a dejar hasta aquí esta introducción del Zohar y parte de los 72 nombres de Dios. Yo sé que tal vez dirán, oigan, nos faltó lo de los 72 nombres de Dios. Bueno, es muy poco el tiempo para poder hablar sobre ello. Los 72 nombres de Dios cumplen la función de generar una frecuencia cuando el emisor, que es el creador, está mandando el universo. Nosotros tenemos que ser el receptor, y para convertirnos en receptor tenemos que conocer la frecuencia adecuada. Por eso usted, cuando escuche sobre los 72 nombres de Dios, se tienen que pronunciar en un tono de voz audible, en señal de que yo estoy aquí listo para recibir esto que tanto se está comentando. Bien, si les parece, vamos en esta ocasión a tener 5 preguntas. Las primeras 5 preguntas que se hagan, vamos a leerlas con la finalidad de poder dar respuesta a las dudas que se tengan. A Kadosh Baruj Hu, Baruch Hashem permita que siempre haya una respuesta a cada una de las interrogantes que se puedan presentar. Y bueno, pues nosotros siempre tenemos una frase. Esperamos haberle dejado muchas dudas, porque de eso se trata el Zohar, de eso se trata la Kabbalah. Tenemos aquí hasta un hámster que nos está viendo en la clase, los que están viendo aquí las imágenes. Bueno, entonces, si tenemos alguna pregunta, con muchísimo gusto, Hashem permita que siempre haya una respuesta para cada una de ellas. Bien. Dice una pregunta, Shabbat Shalom, para todos. Shabbat Shalom dice, ¿cuál es el Zohar conveniente para tener? Bueno, si usted quiere, puede adquirir uno que sea en hebreo y en arameo, que les recomiendo generalmente la editorial Jerusalén de México, es parte de la comunidad judía. Hoy en día hay muchas versiones, pero no siempre son revisadas por los Sefaradi. Bien, entonces, sin embargo, pues de poco serviría tener una versión en hebreo o en arameo, si no va a entender. Entonces, aquí le diría, téngalo tanto en español como en hebreo. Hay muchos textos que ya están traducidos de forma paralela, donde puede encontrar usted el hebreo y el castellano en este caso. Bien. Dice una pregunta. Kabbalah se escribe con K y C y significa algo. Bueno, la palabra Kabbalah viene del verbo lekabel, que significa recibir, y originalmente se escribe con la letra Kaf. En el hebreo no existe la letra C, entonces sería en el estricto sentido con la letra K. Sin embargo, cuando ya se entiende el contexto de la palabra, puede utilizarlo por temas de léxico de cualquier forma. Bien, entonces, pero originalmente ha sido con K, menciono porque en el Aleph Bey no existe la letra C. Bien, ¿cómo sé qué nombre de Dios puedo meditar y si estoy listo para ello? Bueno, no sé
los nombres de Dios se meditan según la situación que usted quiera materializar. Lo más importante, según las instrucciones del Rabí Aryeh Kaplan, es que se trate de meditar solamente un nombre al día y que pues prácticamente nosotros tengamos antes de ello siempre un tiempo de hipotitud, un tiempo de teshuvah. Si podemos hacer Netilat Yadayim, sería bueno para que recordemos que la teshuvah lo que nos va a ayudar es a tener una conciencia tranquila, en paz, porque si no puede ser contradictorio. Inclusive el rabino Haron Schindler menciona que si nosotros meditamos en alguno de los 72 nombres de Dios, pero si yo acabo de maldecir, acabo de ofender, de pelearme con alguien y entro como si nada a meditar los 72 nombres de Dios, ese nombre lo que va a hacer es un corto, porque lo primero que necesita hacer es depurar, que seamos un recipiente listo para absorber esa luz. Porque si no, esa luz, en lugar de ser algo positivo, nos va a depurar. No que sea malo, pero para que ese nombre, esa frecuencia pueda emanar, nosotros tenemos que estar listos como recipientes para poder recibir, ¿bien? Dice, para un no judío está permitido comer carne de cerdo, aun si es estudiante de Kabbalah. Bueno, esta pregunta creo que va más enfocada precisamente a la mitzvah que se tiene que cumplir. Primero tendríamos que ver cuáles son la serie de toxinas que generalmente no logra eliminar el cerdo una vez que comienza a procesarse como un alimento. Entonces, por eso es una recomendación. ¿Por qué razón? Porque hay muchas toxinas que todavía permanecen en este animal, además de que pues hoy sabemos que el animal es uno de los seres que también emite emociones y que son inclusive un poco más nobles que las de el mejor amigo del hombre, que el perro. Entonces, recordemos que en la transmisión de emociones basadas pues precisamente en los campos energéticos que hay en cada célula, generan también una afectación. Entonces, si el animalito muere con miedo, con temor, con terror, es lo mismo que va a absorber la persona. Entonces, para un judío está permitido comer carne de cerdo. Lo recomendable sería no, principalmente por el tipo de daño que se genera. Entonces, trate de evitarlo, aunque aquí también depende mucho en el tema de Kavaná, la intención. ¿Por qué razón? Porque en el estricto sentido, pues no deberíamos de quitarle la vida a ningún animalito de la creación. Sin embargo, pues no hay un proceso kosher un cerdo o un puerco como se realiza a lo mejor para algún otro animal. Bien, entonces lo ideal sería que no. ¿Cómo puedo quitar las energías negativas en mi vida y en mi casa? Bueno, no sería tan sencillo responder esto. ¿Por qué razón? Porque generalmente habría que ver qué es lo que está generando precisamente un campo energético en mi persona, cuáles son las afectaciones que hay. Para ello, pues hay algunos seders, por ejemplo, la migbe cumple una función muy importante, porque esto pues prácticamente lo que hace es encapsular eh, todo vestigio negativo, algunas veces solamente con un Netilat Yadayim. Si hay que hacer un Pidyon HaNefesh, tendría que, para cambiar su masal, tendría que probablemente generar un cambio de nombre, realizar actos de bondad como Sedaká, ayudar. Todo depende del tipo de manifestación que se esté presentando. Bien, además, pues lo más importante es contrarrestar con actos de bondad. Bien, entonces si puede mandar un audio de una forma más específica, le podemos responder según la interrogante. Bien, pues bueno, pues si les parece, vamos a dar por terminada esta breve enseñanza. Espero en Hashem que tengan muchas dudas, de eso se trata. Y bueno, pues como siempre mando un abrazo a su alma, a su corazón. Deseo que lo mejor siga fluyendo con cada uno de ustedes, que sus ángeles les acompañen en este Shabbat
que traigan grandes bendiciones en esta semana y que la luz que se enciende en ustedes sea lo suficientemente fuerte como para que cubra de bendiciones a todos los seres que aman en su hogar, lejos de hogar también, desde el más pequeño hasta el más grande de días. Shabbat Shalom y muy buenas noches. Hasta pronto. Shabbat Shalom.